Bueno, continuamos conversando con el historiador, profesor Fernando Mírez, a quien le agradecemos mucho la posibilidad de conversar en medio de la diferencia de horario y bueno, y por esta vía. Profesor, fíjese, vamos a meterle un poco el ojo a la situación interna de la oposición y también a la del propio chavismo, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede hablar, desde vista esta situación, de una real polarización en Venezuela? La polarización es consustancial al chavismo, es decir, el chavismo representa una política polarizada y crea, digamos, antagonismos que son equivalentes, en cierto sentido, a lo que fue el chavismo, porque, por ejemplo, eh, yo he observado que en Venezuela, gracias al chavismo, es el país donde en la oposición más predomina lo que podríamos llamar ideología anticomunista, con algunos ribetes que alcanzan, digamos, un punto muy parecido a los que representa el tintante de la ultraderecha brasileña. Eh, toda posición extrema, y el caso venezolano no es la excepción, tiende a generar otra posición extrema que en Venezuela se está transformando en ideología extrema, hasta el punto de que el anticomunismo termina siendo la otra cara de la moneda del comunismo. Y se llega a un punto en que la polarización puede ser tan grande que toda mediación política resulta imposible, con lo que se llegaría a perder lo fundamental en el marco político, la posibilidad de una salida por el centro. Mejor dicho, la posibilidad de la salida, porque en toda la experiencia de democratización jamás se ha salido por las puntas, siempre se termina saliendo por el centro a través del diálogo. Sin ese centro político no hay posibilidad de salida política. Y si no hay posibilidad de salida política, solamente queda la salida de la fuerza, algo no es muy importante en el marco de la oposición venezolana. Es peligrosa la situación. De ahí que lo más importante, a mi entender, es fortalecer el centro. Pero cuando yo hablo de centro, no hablo del medio, sino que el centro en política es la centralidad, es el lugar en donde se condensa y en donde confluye el diálogo, las contradicciones e incluso los enfrentamientos, pero sin perder la centralidad del hecho mismo. La centralidad es el lugar donde tiene lugar el pensamiento que lleva a la acción política. Si se pierde ese centro, es como si una persona perdiera el cerebro. Entonces, yo creo que hay que evitar ese tipo de polarización, lo que no significa en ningún caso negar de la posibilidad del enfrentamiento. Hay que defender los votos, yo diría, con uñas y con muelas. Y en ese caso, el enfrentamiento no sería polarizado, sino que sería un enfrentamiento en defensa de la Constitución, en defensa de los votos, contra un gobierno que probablemente quiera negar esas posibilidades. Ahora, usted decía que la oposición venezolana está dividida en dos factores, ¿no? Un factor Sí, democrático y un factor que pudiéramos llamar pinochetista. sí, desgraciadamente podríamos llamarlo pinochetista y he comprobado con mucho pesar, incluso con cierta pena, cómo en el marco de las redes aparecen posiciones pinochetistas que ni en Chile hoy aparecen. Porque la derecha en Chile ha hecho un acto de contrición, se ha democratizado bastante, hay un mínimo sector que sigue reivindicando a Pinochet, pero la derecha, con el presidente Piñera, el día 5 de octubre, se solidarizó en la conmemoración del plebiscito que terminó con la era Pinochet. Es decir, en Chile existió un proceso de democratización que en este momento no veo en Venezuela, más bien veo en Venezuela su alternativa inversa. Un proceso de democratización que impide cualquier posibilidad de alternativa política. ¿Existe el peligro, para decirlo de alguna forma, de un Bolsonaro en Venezuela?
Eh, podría ser. Podría ser, pero afortunadamente el lado, no sé si hablar de izquierda o derecha, son términos tan vagos, ¿eh? Sí. Pero el lado extremo de la oposición tiene un vocabulario y una expresión ideológica muy similar a la que tiene Bolsonaro en Brasil. Yo creo que son más o menos equivalentes. Cosa que no se dio, por ejemplo, en Colombia, tal vez alguna vez dentro del uribismo, pero nunca con la fuerza que se está dando en este instante en Venezuela. Es decir, yo creo que existe un sector al interior de la oposición al que podríamos calificar abiertamente de pinochetista, un sector de pinochetistas sin ejército, para colmo. Claro, pero también hay factores que han venido clamando por una solución militar, desde el punto de vista, una intervención o cualquier otro tipo de acción militar, un golpe de Estado, etcétera, ¿no? A propósito de eso, hoy día yo leí un tuit de Velázquez, Andrés Velázquez se llama, sí, Sí. Andrés Velázquez, en donde decía la oposición está dividida en dos sectores, uno que quiere el diálogo, la democracia, y algo así dijo, y además el diálogo, la democracia y las elecciones, y otro sector que está dispuesto a luchar junto con las Fuerzas Armadas en torno a un paro o a una huelga general que derribe al gobierno. Yo dije, él tiene razón, o sea, él trataba de reivindicar la segunda alternativa, pero él tiene razón. Esa es exactamente la división, con una diferencia. El plano electoral es real, es concreto y es viable. Lo demás son hipótesis. Y la política no se puede hacer en base a lo que pudiera ocurrir en algún determinado si las cosas se dieran así. Eso es enajenarse. Es enajenarse y vivir, digamos, de las fantasías y tratar de hacer la política en función de fantasías irrealizables. Como estoy escuchando, por ejemplo, que Diego Arria llamó poco menos que a un gobierno en el exilio. Por Dios, no sé qué pasa por la cabeza de esa gente, un gobierno en el exilio, ¿y quién lo va a elegir? Es decir, están viviendo en el mundo de las fantasías. Cualquier cosa que sea irreal la aceptan siempre y cuando no tenga que ver con la política concreta. Y la política concreta se desarrolla a partir de A, movilizaciones, 2, B, diálogos y 3, elecciones. Ahora, también el gobierno ha tenido reacciones que quizás estimulen a estos factores radicales y estos factores radicales o extremistas también terminan estimulando al gobierno en la toma de decisiones, se retroalimentan los radicalismos, ¿no? O los extremismos. Me gustaría evaluar eso al regreso, pues, también viendo la conducta del gobierno, por ejemplo, en materia de trato a los presos políticos, el cierre de espacio para que los partidos actúen, en fin. Vamos a hablar de eso al regreso. Seguiremos conversando con el profesor Fernando Mírez.